Buenas, buenas. Vamos a ver si se escucha el audio. Estoy probando el audio. Vamos a ver. Si se escucha. Perfecto. Don Rafita, bendiciones. El Señor me lo bendiga un montón. Espero que esté muy bien. Ahí lo veo. Un abrazo aquí desde la distancia. Un saludazo para usted y para todos. Vamos a ver, ya vamos a iniciar. Ok, bueno, gracias al Señor, estamos aquí. Y con lluvia, con buena lluvia. No sé cómo andarán. Buenas noches, Moni. También por ahí la veo. Si está Josué por ahí, buenas noches. Igual no lo sé. Buenas noches. Espero que estén muy bien. A todos, Don Rafa, Mónica, Josué, les enviamos un fuerte abrazo. No sé quién más estará por ahí. Bueno, si está tal vez Joseph o cualquiera. O Yeudi y Alexa. Igual un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al estudio bíblico del día de hoy. Gracias al Señor. Y vamos a orar para iniciar pidiéndole al Señor que Él... Está lloviendo en Ciudad Colón. Josué está por... Híjole. Sí, aquí está lloviendo también. Aquí está lloviendo. Y bueno, vamos a dar inicio. Y Josué está largo, lo tienen largo. Bastante largo, de hecho. Pero bueno, vamos a iniciar, vamos a ver. Ok. Bueno, vamos a dar gracias al Señor porque ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido llegar hasta el día de hoy, a todos y a cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, porque definitivamente, Señor, es tu presencia, Señor, la que nos hace caminar, es tu presencia, Señor, la que nos sostiene, es tu presencia, Señor, por la que estamos hoy aquí también, Señor. Hoy, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú traigas a nuestro corazón ese recordatorio que estamos aquí y es por Cristo, es porque amamos a Cristo Jesús. Hoy estamos aquí nuevamente no porque queramos saber más cosas, sino porque queremos que Cristo, Señor, abunde en nosotros, que Cristo reine en nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Yo te pido, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas, para que tú alumbres los ojos de su entendimiento y que tú nos uses a todos y a cada uno de nosotros. Señor, que ese fuego, Señor, que está en cada uno de nosotros no se apague, que tú has puesto, Señor, para poder predicar y llevar tu palabra. Yo te pido por mis hermanos, por mis hermanas también, para que tú los bendigas, les guardes y los prosperes en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, y guíanos en esta enseñanza. Instrúyenos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos alumbre en todo lo que hagamos, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, también sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén, amén y amén. Bueno, ahora sí, oficialmente vamos a iniciar el estudio bíblico del día de hoy 12 de junio del 2025. Hoy, mis hermanos, entramos a ver la séptima iglesia. Vamos a terminar con lo que quedamos con la iglesia de Filadelfia de la vez pasada, de la semana pasada, y vamos a iniciar con la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea, que vamos a aprender bastante con esta iglesia también. ¿Y qué nos dice el Señor con respecto al mensaje también de la iglesia de la Odisea, verdad? Vamos a aprender bastante. Entonces, vamos a continuar, mis hermanos, como les dije, con el estudio, ¿verdad? Con el estudio bíblico. Y otra vez, nunca está de más recordarlo. Por favor, tengan sus Biblias a la mano. Si están apuntando, si no están apuntando, igual los videos están aquí en el Facebook de Somos Comunidad Cristiana Gosén. También están en el canal de YouTube, porque recordemos que Facebook a los 30 días borra todos los videos. Entonces, ahí está, ahí está, las enseñanzas van a estar ahí. Si no están en Facebook, van a estar en el YouTube y ahí van a estar. Y siempre apunten lo que ustedes tengan que apuntar. Yo, como dije la semana pasada, aquí en los comentarios yo voy a irles poniendo cositas, tal vez definiciones o cosas así para que ustedes también las tengan a la mano, o links o lo que yo tenga aquí para compartir. Estaba la semana pasada dando un estudio con respecto a esta iglesia de la luz del mundo, y aparecieron unos personajes ahí en el en vivo, bueno, hablando sobre esta gente, sobre Nazón y todo esto de la luz del mundo, pero este, siempre hay gente que quiere venir y quiere venir a decir cosas solamente por tirar y decir así nada más palabras por tirar. Nosotros como creyentes, por eso les digo, si ustedes tienen que apuntar, apunten, porque nosotros como creyentes tenemos que tener los argumentos, ¿verdad? Para poder hablar o refutar lo que tengamos que hablar, siempre con el respeto, ¿verdad? Siempre con respeto, no entrando en discusiones absurdas ni tontas, porque hay ciertas discusiones que es mejor no entrar o no hablar, pero sí tenemos que tener los argumentos para poder hablar y defender, ¿verdad? Lo que es la sana doctrina, lo que es la palabra de Dios, lo que es la palabra de nuestro Señor. Y que no se coman todo lo que, como yo lo he dicho muchas veces, que no se coman todo lo que nosotros acá decimos, porque nosotros no tenemos la última palabra. La última palabra la tiene la Escritura, la tiene nuestro Señor. Y nosotros, como dicen por ahí, yo no tengo la verdad. Yo, junto con la gran mayoría de líderes o los pastores, lo que hacemos es dirigir a la gente a la verdad de la palabra, porque nosotros no tenemos la verdad absoluta. La verdad absoluta la tiene la palabra de Dios. Nosotros somos seres humanos y podemos equivocarnos y podemos meter la pata, sea adrede o sea por accidente, pero podemos equivocarnos. Entonces, que todo lo que nosotros enseñemos, instruyamos, sea desde el estudio bíblico o sea del domingo en el servicio dominical, o sea en cualquier otro, tiene que ser pesado a la luz de las escrituras. No porque nosotros estemos hablando o cualquier otro y digamos, o algunos, ¿verdad? Que son doctores y que son muy expertos en todo eso, no porque ellos lo digan significa que eso sea tal cual. Por eso hay que pesarlo todo a la luz de las escrituras. Amén. Bueno, vamos a continuar, como dije, con nuestro estudio. Por favor, les pido igual encarecidamente, compartamos, no para no para generar, nosotros, y quiero aclararlo, nosotros no estamos generando ningún tipo de ganancia con el hecho de que vean los estudios o que vayan al YouTube. Nosotros no estamos ni monetizando, ni insistiendo para que la gente nos dé like o nos siga. No es nuestro enfoque. De hecho, si ustedes notan, nosotros lo que hacemos los videos que hacemos son básicos, sencillos. Pongo el celular, una camarita, estoy en mi casa, una lamparita, ahí ustedes ven a la gente pasar. Nuestro enfoque no es hacer algo que sea como de estudio y que se vea como la televisión. Qué bonito si pudiéramos, pero no lo tenemos. Pero no estamos buscando generar que esto se llene de likes para que nosotros generemos que el algoritmo se vuelva loco y que nos genere dinero. No, nosotros no estamos ganando absolutamente nada con lo que hacemos. Lo que hacemos lo hacemos por amor a nuestro Señor
con los recursos que tenemos y nada más. Pero así como estamos, así lo hacemos por amor. Y si el día de mañana tenemos una mejor oportunidad para tener otras cosas y etcétera, pues gloria a Dios, pero así lo estamos haciendo. Entonces no lo hacemos para que generar dinero, sino comparta. Es por compartir la palabra, compartir el evangelio, compartir la enseñanza, etcétera. No sé si me di a entender, pero es básicamente esa es la idea. Compartan, este, o comenten, o no sé, pueden para que le llegue a las demás personas. Amén. La palabra, no nosotros. Entonces, bueno, ahora sí. Vamos a continuar con nuestro estudio. Nos habíamos quedado la semana pasada en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, que decía el texto. Estábamos viendo la iglesia de Filadelfia. Con esta lluvia y el cafecito quedó perfecto. Apocalipsis 3, sí. Apocalipsis 3, versículo 11, ahí que habíamos quedado. Y vimos algo interesante, ¿verdad? Con esta iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, un modelo de iglesia completamente fiel, leal al Señor, que el Señor no tuvo reproche en contra de esta iglesia, de nada. Dice, versículo 11, he aquí, yo vengo pronto, aquí está hablando Jesús, y le dice a la iglesia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces Jesús está hablando, si usted lo aplica y lo tomamos para nosotros, está hablando para nosotros, o sea, que retengamos lo que tenemos, es decir, Él viene pronto. Para ver un momento. Ok. Entonces, retener lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, ahí habíamos quedado, nos quedamos en retén lo que tienes y vamos a continuar con ese punto. Mis hermanos, la iglesia de Filadelfia, básicamente cuando dice retén lo que tienes, es que la iglesia no debía de apartarse de su fundamento sólido, ¿verdad? Como se lo había dicho en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, que ese es el fundamento sólido. ¿Qué dice el versículo 8? Le dice Jesús, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, le está hablando Jesús a Filadelfia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ese es su fundamento sólido. Ese es el fundamento sólido. Y si nosotros lo dividimos como lo hicimos también anteriormente, era esto, recordemos, hablando de la puerta, esta era la oportunidad para evangelizar. Esa era la puerta abierta. Ay, anda desatinada una mosquita. Esta era la puerta, ¿verdad? Puerta abierta, ¿verdad? La oportunidad para evangelizar, la confianza también en Dios, de que se le dijo que tenía también poca fuerza y la fidelidad a Jesús, que fue cuando se le dijo, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Todas estas, mis hermanos, todas estas cosas pueden y deben continuar en la iglesia de Filadelfia. Eso es lo que tienen ellos que retener. Sí, y retener lo que tenían, ¿verdad? Tenían que retener. Ahí tenían que retener eso. Y eso es básicamente también un mensaje para nosotros. Acordémonos que cuando el Señor le habla a las 7 iglesias, está hablándole a la iglesia en general de todos los tiempos. También el mensaje es para nosotros. Amén. Y después dice, para que ninguno tome tu corona. La corona, esta es una palabra griega, la corona es estéfanos. Aquí se los voy a compartir. Aquí se los estoy compartiendo en el comentario para que lo tengan. Stefanos 4735 del Strong. Esto, mis hermanos, era un collar de laurel que se entregaba, mis hermanos, al vencedor. Entonces, sigue diciendo, para que ninguno tome tu corona. Esta frase, mis hermanos, a ver si lo puedo copiar. No, voy a pasar el link. Aquí en este link está una imagen de esa coronita para que la tengan ahí. Entonces, esta frase, mis hermanos, para que nadie tome tu corona, no está sugiriendo que la corona o el galardón podría ser robado, no lo sugiere en ninguna parte, sino que podía ser que se podía perder legalmente, como el atleta, por ejemplo, el atleta que llega a la meta, pero que es descalificado por haber quebrantado algún tipo de norma, ¿verdad? En la competencia. Entonces, mis hermanos, los creyentes de Filadelfia
Igual, mis hermanos, a los del día de hoy, a los creyentes del día de hoy, hoy son o somos exhortados para agarrarnos firmemente de las riquezas espirituales que Dios ha derramado sobre ellos, o como digamos en este caso los de Filadelfia, pero que hasta el día, ¿verdad? Que hasta el día en que estén en la presencia del Señor, o sea, que todas estas riquezas han sido derramadas sobre ellos y también sobre nosotros, incluso como acabo de decir, hasta el día en que estemos, o en que ellos iban a estar y en que nosotros estemos en la presencia del Señor. Entonces, si ellos, esta iglesia de Filadelfia, si ellos fallaban en retener lo que se les había dicho anteriormente, básicamente su corona podría ser dada a otra persona. Aquí la idea, otra vez, no es que pudiera ser robada por otra persona, sino que era entregada a otro. Yo les mencioné la vez pasada el ejemplo, como en el caso de la parábola de los talentos al que se le dio 5, al que se le dio 3, al que se le dio 1, ¿verdad? Y a ese que se le dio 1, no hizo nada. Y al final dice la escritura que el Señor le dice, quítenle el talento y désenlo al que tiene más. Entonces, mis hermanos, es algo así por el estilo. La corona será, perdón, será entregada a otra persona. No es robada por otro, no. Y por eso es una, por eso, perdón, y esta corona no es una corona de realeza. No, eso hay que entenderlo. No es una corona de realeza, más bien es una corona de victoria, como lo habíamos mencionado. Así que Jesús está animando a los creyentes de la iglesia de Filadelfia a terminar su curso con victoria, terminar su carrera con victoria. El jugar, básicamente lo que Jesús está diciéndole, hay que jugar la segunda mitad, no solamente la primera. Esto es como en un partido de fútbol. ¿En cuántas partes se divide un partido de fútbol? En dos partes. O sea, de 45 minutos que al final suman 90 minutos sin sumarle el tiempo extra. Pero está dividido básicamente en dos. Y hay que jugar, mis hermanos, la segunda mitad fuertes, igual, frescos, ojalá, como cuando se juega la primera. Entonces, mis hermanos, es lo mismo. Es lo mismo que también nos dicen los evangelios, que no solamente vayamos a una milla. ¿Cuántas millas dice la escritura? Jesús dice que tenemos que ir 2 millas. No nos olvidemos, mis hermanos, que el hombre que tiene la oportunidad, sí, que el hombre que tiene la oportunidad de robar nuestra corona, somos nosotros mismos. Es decir, si alguien puede robarla antes de ser entregada a otra persona, ¿es usted o soy yo? Como lo dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Entonces, mis hermanos, estar en peligro de esta corona no depende de absolutamente nadie, sino de nosotros mismos. Así de simple. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Acá es una promesa de recompensa para la iglesia de Filadelfia. Vamos a leerla. Vamos aquí a corregir esto. Vamos a leerla, tenía una falta ortográfica. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Dice el texto, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Aquí está hablando Jesús. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y y mi nombre nuevo. Entonces, vamos a desglosar esto poco a poco. Dice, al que venciere yo le haré columna. En primer lugar es lo que menciona. No, es que nos va a hacer una paleta de concreto a nosotros. No, vamos a verlo. Aquí lo que nos está diciendo, mis hermanos, es que a los vencedores, dice la escritura, serán como una columna en el templo de mi Dios, dice Jesús. Ahora, pongan atención. Las columnas, mis hermanos, son instrucciones básicamente de fuerza y de estabilidad y son de una digna belleza.
Sobre todo, imaginémonos, ¿verdad?, en el tiempo de la iglesia de Filadelfia. Entonces, acá Jesús, mis hermanos, Jesús está prometiendo, o Jesús promete hacer del creyente, de ustedes y de mí, una columna en el templo de Dios. Acá, en esto, necesito mencionarlo. Aquí por lo menos, hay dos interpretaciones de la palabra columna. Una es que los templos antiguos tenían una serie de columnas esculpidas en forma de seres humanos alrededor de la parte interior de las estructuras. Esa es una. La segunda es que la columna en un templo servía para poder honrar a una persona distinguida de la misma forma que las lápidas adosadas a las columnas en las catedrales europeas. Ojo, pero estas ilustraciones, mis hermanos, no deberían de tomarse, ¿verdad?, en serio, porque el término columna tiene un sentido acá simbólico, de la misma forma como, por ejemplo, ustedes se acordarán, como por ejemplo a Jacobo, ¿verdad?, a Pedro y a Juan se les consideraba columnas de la iglesia, como lo menciona Gálatas 2.9, y también, bueno, voy a leerles Gálatas 2.9, ¿qué dice? Vean lo que dice, cómo, por eso les digo, se debe considerar como algo simbólico, dice Gálatas 2.9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, o sea, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, ahí lo vemos que ellos eran considerados como columnas. Amén. Entonces, el pasaje, mis hermanos, que estamos viendo aquí ahorita de Apocalipsis, el pasaje no está hablando de templos paganos o del templo salomónico en Jerusalén, no, sino de la nueva, mis hermanos, de la nueva Jerusalén que va a descender o que iba a descender del cielo. Esto significa que a los santos se les honra dentro de ese templo celestial, que de hecho no es nada menos que la presencia misma de nuestro Señor. Imagínense, en ese templo donde está la misma presencia de Dios. Esto, mis hermanos, descarta la idea de columnas de soporte como en los templos antiguos. Amén. Entonces, en resumen, la expresión templo debe de interpretarse en el sentido figurado. O sea, Dios quiere honrar a su pueblo en su sagrada presencia. Eso es lo que nos quiere decir. Amén. ¿Vamos bien? Ahí que alguien me diga que si se escucha bien todo. Ahorita aparece por ahí. Entonces, mis hermanos, ahora sí, mientras ahí aparece. La antigua, mis hermanos, pongan atención. La antigua ciudad de Filadelfia, recordemos, que ya lo habíamos visto cuando iniciamos esta de Filadelfia, recordemos que sufría de constantes terremotos y cuando un edificio en Filadelfia se derrumbaba por un terremoto, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Bueno, esto, Mónica es arquitecta, ¿verdad? Igual Rose y todo, pero esto para entenderlo, y no lo digo en un mal plan, pero esto cualquiera lo entiende, no hay que ser profesional, ¿verdad? Para poder entender esto. Cuando venía un terremoto en Filadelfia y todo eso, ¿qué creen ustedes que quedaba en pie? Las columnas. Las columnas quedaban en pie. Y esto, mis hermanos, es una increíble, pongan atención, es una increíble ingeniería y arquitectura de aquel tiempo de hace más de 2000 años. Y eran oigan, ustedes ven fotos de estas imágenes o así, y eran unas columnas enormes, no eran columnitas, ¿verdad? Que son como las que ponemos aquí en las casas, pues que son como de 30 más o menos, por ahí andan, de 30 por 30, por ahí andan, ¿verdad? No, no. Esas columnas grandes y erguidas, a pesar de semejante terremoto, ahí se mantenían firmes y estables. Y Jesús, mis hermanos, nos está ofreciendo a ustedes y a mí la misma fuerza, o sea, el permanecer firmes en Él cuando todo a nuestro alrededor esté así sucumbe o esté temblando y se empiecen a caer cosas, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestro alrededor, cuando venga ese tremendo terremoto de las circunstancias de la vida,
nosotros somos columnas, o sea que estamos de pie, permanecemos. Mientras todo alrededor del mundo cae y se derrumba, nosotros somos como esas columnas que el Señor dice, porque tenemos su presencia, nada nos va a derrumbar. Así, ahí lo vi, Mónica, gracias. Nada los va a derrumbar. Entonces, las columnas, mis hermanos, sostienen a los edificios y lo único que sostiene al pilar o los pilares es el fundamento. Es el fundamento. Sin el fundamento todo se va. Entonces, las verdaderas columnas en la iglesia, mis hermanos, son las que a ustedes y a mí, o mejor dicho, son las que sostienen a la iglesia y ellos ven a Jesús como su fundamento de soporte. Amén. Me di a entender. Ven qué bonito esto, en serio. Las verdaderas columnas en la iglesia son las que sostienen a la iglesia, las verdaderas. Y estas columnas lo que hacen es que ven a Jesús como su fundamento de soporte. Sin ese fundamento, esas columnas no sirven para absolutamente nada. Les recomiendo algo, esto Mónica lo sabe, pero al que no lo sepa, pueden ir a ver videos cómo hacen incluso las zapatas, ¿verdad? Para las bases, para montar columnas, y eso es algo increíble, como se hace para cuando se construye un edificio, una casa, etcétera. Y vean qué interesante, porque Jesús es nuestro fundamento. Sin el fundamento, vamos a ver, cualquier edificación, por más columnas que tenga, sin fundamento o sin fundación, no duran, se caen. Así de sencillo. Bueno, sigue diciendo el texto. Y nunca más saldrá de allí. Entonces, pongan atención, la primera cláusula, mis hermanos, es muy significativa para los ciudadanos de la iglesia de Filadelfia, quienes debido a los frecuentes terremotos, preferían estos ciudadanos vivir fuera de las murallas de la ciudad, o sea, en el campo. Estas personas, mis hermanos, vivían toda su vida con el temor de las catástrofes naturales, toda su vida, imagínense. Por el contrario, aquí viene la contraparte, por el contrario, los hijos de Dios moran seguros para siempre en la presencia de nuestro Señor. Amén. Entonces, es decir, mis hermanos, el vencedor tendrá un lugar de permanencia y de estabilidad con Dios, en contraste a un lugar no certero en este mundo. ¿A dónde prefiere usted estar plantado o edificado? ¿En este mundo o en la presencia de nuestro Señor? Así que, mis hermanos, nunca más saldrá y vamos a permanecer, vamos a estar estables como esas columnas que nada las derrumba. Amén. Ahora, los ciudadanos de Filadelfia, mis hermanos, fíjense muy bien, viven una vida sin asentarse, sin estar fijos, por lo mismo, por los terremotos o por los temblores, ellos tenían que salir frecuentemente, pero regresaban a la ciudad, como ya lo habíamos dicho. Ellos escapaban de los bloques, ¿verdad? De piedra, de muros, de todo que caían y las piedras incluso que volaban, algunas en los terremotos. Pero cuando la tierra ya quedaba quieta de nuevo, ellos regresaban a Filadelfia de nuevo. Siempre estas personas estaban entrando y saliendo. Pero si nosotros, ustedes y yo, somos columnas, nosotros no tenemos que estar haciendo eso, entrando y saliendo. Así no. Un cristiano como una columna, siempre, mis hermanos, va a estar firme, de pie, a pesar de todo lo que suceda. No importa si se quedó sin trabajo, si no hay dinero, si no hay comida, si se fue tu esposo, si se fue tu esposa, si se fue tu hijo, tu hija, si se me murió el perro, el gato, el abuelo, la abuela, no importa. Vamos a estar en pie firmes. Les voy a poner un ejemplo. Hace unos par de años, más o menos, un año o 2 años, conocí a un señor, no voy a mencionar su nombre, un señor, una familia. Ellos iban a predicar y todo. Él perdió a su hijo murió fuera del país, murió, amaneció muerto. Y él hoy, hasta el día de hoy, él sigue resentido con Dios. Dejó de servir a Dios y todo eso. ¿Por qué? Porque aquí lo pongo como un ejemplo. Básicamente no estaba él en el fundamento correcto, porque como columna se derrumbó y le achaca a Dios, discute con Dios, él reconoce que Dios es Dios, pero él sigue sin aceptar,
de que Dios le haya quitado a su hijo, por así decirlo. Él discute eso. Entonces, un cristiano como columna siempre, mis hermanos, como dije, va a estar en pie firme a pesar de cualquier cosa, a pesar de todo. Así es simple. Y bueno, vámonos sobre el final. Veamos qué dice al final. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual dice que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Pongan mucha atención, por favor, pongan atención. Observemos las 3 veces la repetición del sustantivo nombre, que viene del griego onoma. Aquí se los comparto. ¿Les llegó? Sí, ahí está. Nombre del griego onoma del 3686. Esto sugiere, mis hermanos, una identificación y pertenencia. Repito, onoma, que sugiere identificación y pertenencia para cuando dice nombre. Y vean que lo dice 3 veces. Lo menciona 3 veces. Recordemos que cuando en la escritura algunas frases o palabras se repiten, hay un énfasis ahí en algo porque algo nos quiere decir la escritura con eso. Entonces, también pongan mucha atención, porque también se repite 4 veces la expresión mi Dios. Es esta frase. Aquí se las comparto. Yo creo que es más fácil ponerlas aquí porque Mouteu, porque, o sea, yo no sé hebreo ni griego. O sea, entonces para mí más complejo decirlo. Entonces, cuando dice la expresión mi Dios, destaca, como dije, identificación en una relación única con Cristo y porque el creyente, recordemos, está en Cristo, puede disfrutar el cristiano de esta relación. Jesús, mis hermanos, promete que Él pondrá el nombre de Dios en el cristiano. En 2 pasajes más, Juan, por ejemplo, confecciona su pensamiento diciendo que los nombres del Cordero y del Padre están escritos en la frente de los santos. Eso lo vamos a ver en capítulo 14 y capítulo 22 más adelante. Observemos con atención, pongan esto, mucha atención, observemos con mucha atención la antítesis o la oposición repetida en el Apocalipsis. Los santos, ojo con esto, los santos reciben los nombres de Dios y del Cordero, mientras, vean la antítesis, mientras que los incrédulos van a exhibir el nombre y el número de la bestia. Vean qué interesante. Entonces, mis hermanos, los habitantes de Filadelfia, ellos podían encontrar sentido en estos nuevos nombres porque después del terremoto, ¿se acuerdan que lo habíamos mencionado? Después del terremoto, en el año 17 después de Cristo, cuando el emperador Tiberio los exoneró de pagar impuestos para que donaran dinero para la reconstrucción de Filadelfia, le pusieron a la ciudad el nombre Neo Caesarea, que es la ciudad del nuevo César. Aquí se los comparto igual porque la semana pasada yo no se los puse. Entonces, y décadas, recordamos, esto lo vimos la semana pasada, décadas más tarde, cuando quisieron honrar al emperador Vespasiano, ¿qué hicieron en la ciudad? Le cambiaron el nombre a Flavia. Ahora, a los santos en Filadelfia, mis hermanos, se les dice que será escrito sobre ellos el nombre de Dios y de la nueva Jerusalén y de Jesús. Estos nombres, mis hermanos, les sirven como un pasaporte para poder entrar a la presencia de Dios y como señal de ciudadanía de la Jerusalén que desciende del cielo. El texto también sugiere por lo menos 3 cosas nuevas de las que el cristiano podrá disfrutar. Número uno. Vamos bien, chiquillos, ahí vamos comprendiendo. Voy un poquito como más lento, pero es por eso. Vamos bien, todo claro hasta el momento. Número uno, mientras ahí me contestan. Entonces, número uno, un nuevo concepto de Dios. Cuando dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Es decir, todo lo que... Aquí tengo otra falta ortográfica, qué lindo. Okay. Es decir, todo lo que el nombre de Dios representa, como es conocido por Cristo, será nuestro. Dios el Creador con relación a la nueva creación.
Número dos, número dos, una nueva ciudadanía, una nueva ciudadanía y el nombre de la ciudad de mi Dios. O sea, la nueva comunidad a la que el cristiano pertenece, mis hermanos, ¿dónde está? ¿Aquí en la tierra? No, está en el cielo. La sede de nuestra ciudadanía, mis hermanos, existe a causa de las cosas que están en el cielo. La nueva Jerusalén. O sea, la nueva Jerusalén contrasta, mis hermanos, con la Jerusalén terrenal. El calificativo, pongan atención, el calificativo nueva no forma parte del nombre propio, Nueva Jerusalén. Repito esto, el vocablo nueva, o el calificativo nueva, no forma parte del nombre propio Nueva Jerusalén. El vocablo nueva del griego kainos, aquí se los comparto, kainos del Strong 2537, esto significa fresca, a diferencia, ojo, a diferencia de la vieja y desgastada Jerusalén terrenal. Amén. Y sigue diciendo, la cual, de esta Jerusalén celestial, la cual desciende del cielo. O sea, en bendición y soberanía de Dios. Sigue diciendo, de mi Dios, estamos en el punto 2, de mi Dios, es decir, de su originador y del creador. Todos los privilegios celestiales, mis hermanos, de la ciudadanía representados por el nombre que es otorgado como un acto de gracia, van a ser suyos y míos. Así de sencillo. Punto número 3. Una nueva comunión con Cristo en su venida consumadora. Y dice, y mi nombre nuevo, que aún, repito, aquí no se ha revelado. Dice Jesús, y mi nombre nuevo que no se ha revelado. El nombre nuevo de Cristo, mis hermanos, simboliza la plena revelación de su carácter prometido al vencedor en la segunda venida de Cristo. Otra falta. ¿Qué pasó acá? En la segunda venida de Cristo. Como vencedores, mis hermanos, todos los frutos, ojo, todos los frutos de victoria representados por la triunfante venida de Cristo serán manifestados como nuestros, básicamente. Amén. Entonces, es decir, que el vencedor también va a recibir muchos nombres. O sea, como columna tendrá el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén, el nombre del nuevo nombre de Jesús. Y estos nombres, mis hermanos, cada uno de ellos representan marcas de identificación y muestran a quién ustedes y yo pertenecemos o a quién pertenece tal columna. Entonces, nombre de Dios, de la Nueva Jerusalén y el nombre de Jesús. Y esto, mis hermanos, funciona con la imagen de una columna. Recordemos, en el antiguo mundo también se dice que una columna, por ejemplo, que una columna especial tenía una inscripción o siempre le ponían una inscripción en el mundo antiguo. Se añadía en los templos un nombre, por ejemplo, con el cual se honraba a una persona, a un siervo fiel de la ciudad, y se ponía el nombre del siervo fiel. Los de Filadelfia honraban, por ejemplo, ellos honraban a sus hijos ilustres al poner ellos los nombres de los hijos de ellos en las columnas de los templos, para que cuando estos hijos vinieran ellos a adorar, ellos pudieran ver y recordar, en este caso, a sus hijos. Pero nosotros, mis hermanos, ojo, nosotros como cristianos, vamos a tener nombres que nos hacen recordar siempre o para siempre a quién pertenecemos ustedes y yo. Amén. Y por último, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 13, una exhortación general a todos los que oigan. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para ver, a las iglesias. Ojo lo que dice aquí, en plural dice iglesias, pero recordemos otra vez, mis hermanos, que esta carta en este caso va dirigida a Filadelfia. El que tiene oídos, oiga.
Y todos nosotros queremos oír, mis hermanos, queremos oír alabanza y palabras de ánimo que Jesús le da a la iglesia como lo hizo con Filadelfia. Si nosotros fuéramos como esta iglesia de Filadelfia, pues también debemos de mantenernos en el fundamento como columnas, el cual es el nombre de Jesús, su palabra, y también debemos depender de la fuerza de Jesús, de la fortaleza de Jesús y no de nosotros mismos. Aquí cabe mencionar, como lo dice, por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 10, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta frase, pongan atención, esta frase, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no es otra cosa más que dependencia plena de Dios. Así es simple. Aprender a depender de nuestro Dios como lo hacía esta iglesia de Filadelfia. Amén. Y bueno, acá, mis hermanos, terminamos con la iglesia de Filadelfia y vamos a dar inicio ahora sí con la última carta de las 7 iglesias, que es la carta a la iglesia de Laodicea. Y estamos a punto de terminar el capítulo 3 del mensaje a las 7 iglesias para poder entrar en el capítulo 4 y todo lo que tiene que ver con respecto a los juicios de Dios y el pueblo de Israel y de tantas cosas interesantes que vamos a ver que se vienen, ¿verdad? La carta de Jesús, ahora sí, la carta de Jesús a la iglesia de la Odisea. ¿Cómo estamos ahí, chiquillos? ¿Todo en orden? ¿Vamos bien? ¿Me estoy dando a entender? Dice, vamos a ver, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis 3, versículo 14. La primera parte del versículo vamos a ver y vamos a ver el carácter de la iglesia de la Odisea. Dice el texto: dice el texto, y es, ay, así, dice el texto. Quedamos entendidos, ¿verdad? Entonces con la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Un gran ejemplo de iglesia, tremenda iglesia, ¿verdad? Que debemos de imitar, ¿verdad? Apocalipsis 3:14 dice, la primera parte, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Recordemos algo aquí importante, ya lo hemos mencionado, pero hasta el cansancio, que cuando aquí se refiere ángel, se está refiriendo al pastor, ¿verdad? Al líder, al mensajero. Amén. Entonces, la Odisea, mis hermanos, qué vacilón, porque suena como la Odisea, pero está todo pegado, la Odisea. La Odisea, mis hermanos, está situada a unos 69 kilómetros al sureste de Filadelfia y 17 al oeste de Colosas y casi 10 de Hierápolis. Amén. En el valle de Licos. Esta, o mejor dicho, era la puerta, en hablando de la Odisea, era la puerta de entrada a Éfeso a unos 160 kilómetros al este, la cual era a su vez la puerta de entrada a Siria. No a Siria, sino a espacio Siria. ¿Verdad? No a Siria, sino Siria. Hasta mediados, mis hermanos, del siglo III, perdón, antes de Cristo, se la conocía, a la Odisea se le conocía como Diospolis. Aquí se los voy a compartir. Diospolis y Roas. Así se le conocía 300 años antes de Cristo. Aquí se los estoy compartiendo. Así se le conocía. Como Diospolis y Roas. Pero, mis hermanos, alrededor del 250 antes de Cristo, el gobernante sirio Antíoco II, él extendió su influencia hacia el oeste y conquistó la ciudad y le puso por nombre la Odisea. ¿Por qué le puso la Odisea a este hombre? Fue en honor a su esposa, la Odisea. Así se llamaba la esposa de Antíoco II. Entonces, los romanos, mis hermanos, penetraron en la zona en el año 133 antes de Cristo, perdón, y ellos convirtieron a la ciudad en un centro judicial y administrativo. Ahora, construyeron además también un sistema de carreteras de este a oeste y de norte a sur, o sea, como una intersección, ¿verdad? Como una cruz, ahí se cruzaban. En la intersección estaba la ciudad de la Odisea,
que aumentó en tamaño. Vean qué interesante lo que vamos a ver para que conozcamos el carácter de esta gente, ¿verdad? Que aumentó en tamaño, se convirtió también en un centro comercial principal y consiguió riqueza e influencia. La industria o su industria, esta gente de la Odisea, su industria de la lana floreció gracias a la producción y exportación de lana negra, de la fabricación de ropas corrientes y costosas y de la invención de un colirio eficaz para los ojos. La Odisea, mis hermanos, era una ciudad sumamente importante y una ciudad rica, con una población significante de judíos, imagínense. Entonces, como las demás ciudades en la región, mis hermanos, esta ciudad era un centro para la adoración a César y adoración para el Dios de la sanidad. Ellos tenían, pongan atención, ellos tenían un Dios de la, ya lo habíamos visto pero ellos tenían un Dios de la sanidad llamado Asclepios, ¿se acuerdan? Lo habíamos visto, Asclepios, del cual, como dije, ya habíamos hablado en un estudio anterior en una de estas iglesias que habíamos visto. Esta gente en la Odisea tenían una escuela, una famosa escuela de medicina que se especializaba en oídos y en ojos. Y había desarrollado esta gente un ungüento para tratar la inflamación de ojos. Y debido a este ungüento, la escuela adquirió una fama mundial y que también estaba esta escuela conectada con el templo. Se dice, mis hermanos, que un devastador terremoto causó grandes daños en la Odisea en el año 17 después de Cristo, justamente como le pasó a Filadelfia, como lo habíamos visto, en el año 17 después de Cristo. Entonces, igual, ¿verdad? Igual en otras ciudades también de Asia. Y entonces, esta gente de la Odisea recibió ayuda económica del gobierno romano. Pongan atención. En el año 60 después de Cristo, un segundo terremoto afectó a la ciudad y el gobierno romano, pongan atención, porque esto identifica mucho a la Odisea. El gobierno romano, mis hermanos, ofreció ayuda financiera para reconstruir la ciudad. Ojo, pero los padres de la ciudad enviaron al gobierno de Roma una respuesta negativa e informaron que ellos disponían de abundantes recursos para la reconstrucción. De hecho, incluso contribuyeron para la reconstrucción incluso de ciudades vecinas. O sea, la Odisea, vean la cantidad de recursos económicos que tenía, que ellos contribuyeron para la reconstrucción de otras ciudades vecinas. Ojo, este es el carácter de la Odisea. La Odisea, mis hermanos, rechazó la ayuda imperial para reconstruir la ciudad, confiando básicamente la Odisea exitosamente en sus propios recursos. Es decir, ellos no necesitaban ayuda del exterior. Ellos no le pedían y no querían ayuda del gobierno o del Estado. Ellos eran autosuficientes. La Odisea, mis hermanos, era muy rica como para poder aceptar ayuda de cualquiera y muy soberbia también para aceptarlo. Tácito, por ejemplo, Tácito, un historiador romano, él escribe y dice, la Odisea se levantó de las ruinas por la fuerza de sus propios recursos y sin ayuda de nosotros. ¡Wow! Ven, por favor, estamos viendo el carácter de la Odisea. Ya esto nos dice qué es lo que vamos a encontrar y por qué Jesús habla como habla con esta iglesia. Vamos a ver. Entonces, el carácter, mis hermanos, y la idea de esta ciudad, y que nos va a dar también grandes ideas a la hora de ver el mensaje de Jesús para ella, vamos a poder comprender un poco más. La Odisea, mis hermanos, también era un centro de comercio muy notable y algunos de sus bienes eran exportados por todo el mundo. No, o mejor dicho, se notaba frecuentemente que en la Odisea se enorgullecía de tres cosas. Y estas tres cosas eran el orgullo de la Odisea. ¿Cuáles eran, Luker? Número 1, la riqueza financiera. Número 2, la industria textil que había en la Odisea. Y cada una de estas, ya les digo la tercera, cada una de estas, si ustedes le prestan atención, Jesús las va a mencionar. Y cuando nosotros vemos el carácter de la Odisea, a la hora que Jesús lo menciona,
ustedes y yo nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que Jesús mencionó que tiene y que tiene que ver también con la riqueza financiera, con la industria textil extensa, y etcétera, ¿verdad? La tercera, que también tiene que ver con esto que Jesús lo tocará. Dice que era un ungüento de ojos muy popular, el cual era exportado alrededor del mundo de aquel entonces. Ahora, ¿cómo vamos de tiempo? Sí. Ahora, uno de los problemas, mis hermanos, uno de los problemas de esta ciudad era el pobre. Vean, a pesar de todo, había un problema. Uno de los problemas de esta ciudad era el pobre suministro de agua que hacía que la Odisea fuera vulnerable a través del lugar. Por ejemplo, ¿a qué estaba vulnerable? Como por ejemplo, un ataque. Si un ejército enemigo rodeara la ciudad, tendrían suministros de agua, o sea, la Odisea tendría suministros insuficientes de agua en la ciudad. Y recordemos algo muy importante, que el agua era, no solamente era, sino sigue siendo y será siempre, era algo muy importante y mucho más en una guerra. O sea, es fundamental el recurso del agua en una guerra, era completamente fundamental. Y los suministros que entraban a la ciudad, pues podrían ser fácilmente también cortados si la ciudad podía ser, digamos, asediada o hubiera una guerra o algo. Por lo tanto, mis hermanos, los líderes, pongan atención, los líderes de esta ciudad de la Odisea, ellos no estaban complacientes con cualquier enemigo potencial. Y siempre, si había algún tipo de enemigo potencial, ellos siempre querían negociar y comprometerse en lugar de pelear. Por lo mismo, ¿verdad? Porque ellos mismos sabían que al cortarles el agua sería una derrota inminente para ellos. Su principal, pongan atención, su principal suministro de agua de la ciudad de la Odisea venía de un acueducto de 6 millas de la ciudad, de las aguas termales de Hierápolis. Busquen las aguas termales de Hierápolis y van a saber dónde es, ¿verdad? Y van a ver eso. Entonces, repito, venía un acueducto de 6 millas ¿verdad? De distancia de las aguas termales de Hierápolis. Ojo, y ojo con esto, pongan atención, debido a que las aguas venían, ¿verdad? Las aguas termales venían, perdón, aquí me hice bolas. Debido a que las aguas venían, es que mira, aquí yo lo puse mal. Las aguas venían, de aguas termales venían calientes, ¿verdad? Entonces, como eran aguas termales, el agua que venía de Hierápolis salían y venían calientes, o sea, venían hirviendo. Bueno, así eran las aguas termales que pongan atención, que a través del acueducto traían el suministro para la ciudad de la Odisea. Ojo con esto, pero estas aguas, cuando ya llegaban a la ciudad de la Odisea, ya no llegaban calientes. ¿Cómo creen ustedes que llegaba el agua ahí? Ya no llegaban calientes, llegaban tibias, la cual esta agua tibia ya no era tan apetecible para la gente. Así que la iglesia en la Odisea, que es mencionado también por Pablo de una manera no favorable, hablando de la iglesia, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 1, habla de la iglesia de la Odisea y Pablo escribe y dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Entonces, ¿qué era lo que tenía Pablo? Una gran lucha espiritual, obvio, porque era un dolor de cabeza esta gente de la Odisea. Colosenses 4:16, Pablo dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Pablo, mis hermanos, necesitaba que esta iglesia escuchara todo lo que Pablo les mencionó a los colosenses. Así que no era muy favorable lo que Pablo está hablándole o está hablando de esta iglesia, básicamente. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. La segunda parte, vamos a la segunda parte. Aquí Jesús, mis hermanos, se describe a sí mismo a la iglesia de la Odisea.
y a cada iglesia, recordemos, él se describió de una manera diferente. Vamos a ver aquí la segunda parte. ¿Qué es lo que aquí dice? Dice acá, capítulo 3, versículo 14 de Apocalipsis, segunda parte, dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué significa amén? Ya yo creo que todos sabemos. Así sea. Eso significa amén. Es decir, aquí Jesús está diciendo: he aquí el así sea. El así sea o el así sea hecho. Nada más y nada menos. Entonces, la descripción, mis hermanos, que Jesús hace de sí mismo como la palabra amén, recordemos que esta proviene del texto hebreo del Antiguo Testamento, el amén, ¿verdad? El amén, mis hermanos, transmite la idea de lo que es verdadero, firmemente establecido y digno de confianza, es lo que nos quiere decir. Esta era una palabra muy, pero muy conocida de los que le rendían culto a Dios, quienes se unían, por ejemplo, en una doxología, es decir, una palabra de gloria, proclamando su confirmación de lo que habían oído oído de todo esto, ¿verdad? Entonces, es básicamente, ¿cómo le puedo decir? Es un sí enfático como respuesta afirmativa a una oración o a una conclusión para una doxología. Repito, doxología es una palabra de gloria. Entonces, antecedido, pongan atención, antecedido del artículo definido, el amén se ha personificado en el texto hebreo como el Dios de amén. No sé si me doy a entender. Como el Dios amén. Traducido, mis hermanos, como el Dios de la verdad. Jesús, por ejemplo, Jesús está ahorita, cuando lo estamos leyendo, nosotros vemos que Jesús se atribuye este título y lo interpreta en el siguiente punto. ¿Cómo lo dice? El testigo fiel, cuando él dice, he aquí el amén. Y sigue el siguiente punto, es el testigo fiel y verdadero. Los términos, mis hermanos, fiel y verdadero, son ambas traducciones de la misma expresión hebrea. Amén. Wow. No sé si ustedes van captando, pero vean qué interesante. Ahora, recordemos que en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, nos enseña lo siguiente. 2 Corintios 1, 20 dice, porque todas las promesas, ojo lo que dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Por medio de nosotros, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, esta personificación y la afirmación de la verdad de Dios, o sea, es Jesús mismo. Cuando nosotros decimos que Jesús es la revelación suprema de Dios, es como nosotros, como que si quisiéramos decir, así es, así es afirmante, el amén, el testigo fiel y verdadero. O sea, mis hermanos, es un contraste a los de la Odisea, quienes ellos solamente mostraban el no ser fieles ni verdaderos. Ahí hay un contraste. Y veamos cómo se presenta Jesús a esta iglesia. Les dice el fiel y verdadero ante una iglesia que no era ni fiel ni verdadera. O sea, esta frase que aclara, mejor dicho, que aclara todo, el testigo fiel y verdadero, es un eco del saludo trinitario. O sea, ¿a qué me refiero? Sin la palabra testigo, sin la palabra testigo, un ejemplo, nos describe, ¿verdad? Más adelante, nos describe al jinete en un caballo blanco en el capítulo 19, versículo 11. Esto significa, porque eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Más adelante ahí en el capítulo 19, 11, nos describe esto, nada más que no viene la palabra testigo. Pero esto significa, mis hermanos, que todo lo que Jesús dice es incuestionable. O sea, es incuestionablemente verdadero. O sea, usted no puede cuestionarlo porque es verdadero. De tal manera que al final del Apocalipsis
nosotros leemos la afirmación que dice, estas palabras son fieles y verdaderas, que lo veremos en el capítulo 21 posteriormente y en el 22. Recordemos también, mis hermanos, recordemos también, por ser testigo fiel, Antipas, ¿se acuerdan cuando lo vimos? Antipas, él sufrió martirio en Pérgamo, allá en el capítulo 2, versículo 13, lo habíamos visto. Entonces, al cumplir las profecías del Antiguo Testamento, Cristo es el verdadero Israel, porque Él es quien, el amén, el testigo fiel y verdadero. Cuando Jesús, mis hermanos, se refiere a sí mismo como el principio, pongan atención porque aquí vamos a aprender algo también, para muchos creo. Cuando Jesús se refiere a sí mismo como el principio de la creación de Dios, nosotros aquí encontramos una conexión íntima con la carta de Pablo a los colosenses, que los laodicenses leyeron en servicios del culto. Vean, el Señor se llama a sí mismo el origen. Ahora, pongamos atención, del griego arqué, aquí se los pongo, origen, no la película, ¿verdad? El origen. Del griego arqué, en algunos dice arge o lo que sea, pero aquí arqué. Del Strong 746, o sea, el origen de la creación de Dios. Pongamos mucha atención porque aquí esta palabra, quien no ha estudiado y no ha profundizado bien, a veces comete errores de decir que dicen, ves que Jesús es creación de Dios. No, ya vamos a ver esto. Ojo, no se debe interpretar la palabra origen como si Jesús fuera creado o recreado, sino de manera activa. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que Jesús es quien genera y trae la existencia de la creación de Dios. Amén. Entonces, pregunto, ¿cuál es el propósito de esta descripción que estamos encontrando aquí en Apocalipsis? Básicamente la respuesta es simple, mostrar que Jesucristo fue quien hizo todas las cosas y por esto las posee y las controla. También, ojo con esto, también todas las cosas, recuerden, fueron hechas para servirle a Cristo. El mensaje a los laodicenses es que su jactancia por sus riquezas materiales está fuera de lugar porque todas las cosas le pertenecen a Jesús, quien es digno de alabanza y de gloria. Sigo. Jesús, mis hermanos, es el principio de la creación. Acá, mis hermanos, nosotros podríamos hablar un montón de cosas, pero yo no quiero extenderme tanto para poder continuar. Pero ojo, este es el principio de la creación de Dios. De nuevo, para que no se nos olvide la idea detrás de esta palabra principio, que es arqué. Ojo, esta palabra principio en el griego, mis hermanos, puede significar, entre algunos, puede significar gobernante, fuente, origen, etc. No, y quiero que entiendan, este arqué en el griego o principio no significa, no el primero en orden secuencial, no el primero en orden, el principio de la creación de Dios, no el primero en orden secuencial. No es como, vamos a ver, no es como decir el primero en ser creado, no es eso, sino el principio del creador, o sea, el gobernante, el hacedor, el autor o fundador. Quiero que entendamos esto. No sé si estoy dando a entender. Si no, aquí se los voy a dejar más claro. Este versículo y con el énfasis, o sea, con negrita, subrayado, letra 8000, les digo, este versículo no enseña, otra vez, que Jesús fue el primer ser creado. No está enseñando eso. No enseña eso, sino que Él es el gobernante, la fuente, el origen de toda la creación. Entonces nosotros vemos cuál es la idea de esto. Esto tiene la idea, mis hermanos, de ser el primero en prominencia, pero no el primero en secuencia. No sé si me doy a entender. No sé si ustedes entienden a qué me refiero cuando digo prominencia y secuencia. Secuencia, para dejarlo claro, secuencia es como decir el primero en ser creado, después el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera, etcétera. Eso es secuencia.
En este caso, Jesús es en preeminencia por lo que Él es. O sea, Él es el gobernante, la fuente, el origen. Amén. Él no es el primero de la creación de Dios en cuestión de secuencia, sino en prominencia. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 al 16. Vamos a ver qué es lo que Jesús sabe sobre esta iglesia. Pero antes de eso, quiero saber si les quedó claro a lo que se refiere esto cuando dice origen. Origen, no es origen o no es el principio de la creación de Dios en el sentido de secuencia, no, sino en prominencia. O sea, Él es el generador, Él es el hacedor, es de Él que surge la vida y surge todo. Me di a entender ahí antes de avanzar. Ah, bueno, Mónica dijo que sí. Ok, doy por hecho que todos me comprendieron, pero eso significa, esa palabra origen, arqué, no significa que Jesús es creado, sino que es de prominencia, de Él surge todo. Amén. Apocalipsis 3, versículo 15 y 16. Veamos qué es lo que sabe Jesús sobre la iglesia de la Odisea. Versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, le dice Jesús, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pregunto, ya vimos, yo les mencioné algo de las aguas que venían 16 millas de Hierápolis a la Odisea. ¿Cómo llegaban las aguas termales a la iglesia, a la ciudad de la Odisea? ¿Se acuerdan? Salían calientes y ¿cómo llegaban a la Odisea? Doña Marlene, un saludo, no lo había visto. ¿Cómo está todo? Bueno, ahí la vi. Entonces, ¿cómo llegaban las aguas termales desde allá y cómo llegaban a la Odisea? ¿Se acuerdan? Llegaban tibias. Y el agua tibia que llegaba a la Odisea no eran apetecibles. ¿Y cómo estaba esta iglesia? Aquí lo estaba diciendo Jesús. Era una iglesia que no era apetecible. O sea, Dios nos guarde, mis hermanos, de verdad. Dios nos guarde a ustedes y a mí de ser una iglesia como la iglesia de la Odisea. Esperemos no ser así, de verdad. Sigo leyendo. Ojalá fueses frío o caliente, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a aprender un montón de esto, con esto de la tibieza, porque a veces nosotros enseñábamos esas cosas, ¿verdad? Por no tener el conocimiento, ¿verdad? Por lo menos necesario, y enseñábamos algunas cosas, pero ya vamos a aprender a qué se refiere esto. Vamos a ver. El término obras, mis hermanos, también se encuentra en las otras cartas, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 2 al 19, la 3, versículo 1 y versículo 8. Aquí significa, mis hermanos, exactamente lo mismo que en la carta, por ejemplo, a la iglesia de Sardis, en el versículo 1. Las obras, mis hermanos, incompletas, que ni vale la pena mencionar. Jesús, mis hermanos, recordemos, conocía las obras tanto de los de Sardis como los de la Odisea. Y para estas dos iglesias, solo tuvo palabras de reproche, recordemos. Jesús tuvo palabras de reproche. Ya no estaban activas y vivas. Los pocos fieles en Sardis, por ejemplo, eran como brasas resplandecientes en medio de cenizas. Los de la Odisea eran como su abastecimiento de agua, que no eran ni fríos, pero tampoco eran calientes. Entonces, vamos a ir por partes para ir avanzando. Tengo tiempo para poder terminar todo bien. Vamos por partes. Aquí menciona y dice, ni eres frío ni caliente. Voy un poco lento. Esta ilustración, mis hermanos, de tibieza, golpea inmediatamente. Ay, que anda como desatinada una mosquita. Vamos por partes. Repito, ni eres frío ni caliente. Esta ilustración de tibieza, mis hermanos, golpea inmediatamente a los cristianos de la Odisea. ¿Y por qué, Luker? Algunos preguntarán por qué los golpea, por qué es esto. Porque el agua, mis hermanos, que ellos, por ejemplo, el agua que ellos cada día bebían, que venía de Hierápolis, ya venía tibia esta agua, venía tibia. Y Jesús les dice de la misma manera, ustedes la beben y es disgustosamente, la ven disgustosamente porque es tibia. Y porque eres tibio,
y no eres frío ni caliente. O sea, ellos la bebían, pero no les gustaba, no querían. Si los laodiceos no hubieran escuchado nunca, por ejemplo, el Evangelio, ellos habrían sido fríos. Pongan atención aquí la relación de estas palabras. Si los de la Odisea nunca hubieran escuchado el Evangelio, ellos habrían sido fríos en un sentido espiritual. Suponemos que la primera generación de cristianos en la Odisea aceptó el Evangelio y brilló con un fuego espiritual y de mucho entusiasmo. Pero sus descendientes eran tibios. O sea, ellos no tenían interés en ser testigos de Jesucristo, en vivir una vida de servicio para el Señor o en predicar y enseñar el Evangelio de Cristo para que avanzaran como iglesia y que avanzaran también el reino de Dios. Aunque esta iglesia tenía en las escrituras, ellos eran apáticos, eran indiferentes, eran despreocupados en cuanto a las cosas del Señor. Amén. No es que usted, o sea, mis hermanos, no nos podemos sorprender de que Jesús les dijera, conozco tus obras, con la implicación de que no había ninguna. Por eso, conozco tus obras. ¿Cuáles eran? Ninguna, básicamente. En este sentido, mis hermanos, en este sentido espiritual, la tibieza, pongan atención, aquí vamos a aprender mucho, la tibieza es una ilustración de indiferencia y no de compromiso. Y es muy triste, y aquí lo voy a tener que decir, es muy triste, y repito, hay que decirlo. Pero hoy tenemos un alto porcentaje de gente indiferente y sin compromiso dentro de las iglesias. Es muy triste ver cómo hay muchos miembros de la iglesia indiferentes, sin compromiso con Dios, que asisten a la iglesia por asistir, que escuchan la palabra de Dios en tantísimos lugares, por ejemplo, como la parábola del fundamento de la casa, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que les dice Jesús, les compararé a un hombre que escucha mi palabra, pero no la hace, y este es el que construye su casa sobre la arena, y vienen los ríos, los vientos y la lluvia y golpea contra aquella casa. ¿Y qué dice al final? Y dice que es grande su ruina. Y como hemos visto, mis hermanos, que eso es lo que uno ve en las vidas de las personas. Por esto es que estas personas intentan jugar como en medio. Ojo con esto que les voy a decir. Es triste, como les vengo mencionando, muchos de estos que no quieren ese tipo de compromisos. Si yo les preguntara a ustedes, ahí ustedes me lo escribirían. ¿Cuántas personas no nos hemos topado así? Que llegan, se paran en una esquina con el celular, en medio de un culto de oración, en medio de alguna palabra, sentados sin ningún interés, o que no van porque les dan prioridad ir a la playa, ir a ciertas cosas, que no tienen ningún tipo de compromiso. ¿Lo hemos visto, sí o no? Ustedes me lo pueden poner ahí, sí, ¿verdad? Porque sí. Entonces, hemos visto eso que se ve en la vida de muchas personas y que estas personas intentan como jugar en el medio. Ojo, muy calientes para ser fríos y muy fríos para ser calientes. Al intentar estas personas ser ambas cosas, ¿cómo terminan? Terminan en nada. Solo al escuchar las palabras de Jesús, pero no las aplican. Entonces, mis hermanos, si un tibio es indiferente y sin compromiso solamente escucha las palabras, ¿y qué va a hacer el Señor? Porque el Señor lo dice. Espérate que tengo aquí, ahora sí. Entonces, un tibio, indiferente y sin compromiso solamente escucha las palabras. ¿Pero qué hace el Señor con ellos? Dice el texto, te vomitaré de mi boca. Con esto, mis hermanos, Jesús quiere decir que los cristianos, hablando de la Odisea, que los cristianos están completamente fríos, pero calentados por una trampa de religiosidad, lo cual produce tibieza. Repito esto. Los cristianos, hablando de la Odisea y hablando en esta época actual, están completamente fríos, pero calentados por una trampa de religiosidad, lo cual produce tibieza. Con esto, mis hermanos, Jesús pregunto, mejor dicho, Jesús quiere decir que los cristianos están intrínsecamente fríos, pero calentados por una trampa de religiosidad. O pregunto, o que en esencia son calientes,
pero son enfriados por su apatía y confianza propia? Doy la respuesta. Ambas son posibles. Ambas son posibles. Es posible que se sea caliente, pero enfriados por apatía y confianza propia. Jesús está hablándole a su iglesia y hay un énfasis en lo segundo. ¿Y qué es lo segundo? La apatía y la confianza propia o la autosuficiencia. Y escuchen algo, escuchen esta pregunta. ¿Ha habido una maldición más grande sobre la tierra que una religión vacía? ¿No? ¿Es? Otra. ¿Ha habido un alma más difícil de alcanzar que aquella que tiene lo suficiente de Jesús para pensar que tiene suficiente? Repito esta pregunta. ¿Ha habido un alma más difícil de alcanzar que aquella que tiene lo suficiente de Jesús para pensar que tiene suficiente? La iglesia de la Odisea, mis hermanos, está ejemplificando una religión vacía. Quiero compartir esto acá. Aquí se los voy a poner. Entonces, mis hermanos, quiere decir que los recolectores, por ejemplo, quiere decir que los recolectores de impuestos, ¿y quiénes eran los recolectores de impuestos? Los publicanos. Es decir, que los recolectores de impuestos y las rameras están más abiertos a Jesús que los de la religión vacía, los escribas y los fariseos. Ojalá, mis hermanos, es que es interesante, por eso esta iglesia, la Odisea, tenemos que prestarle mucha atención. Ojalá, dice Jesús, fueses frío o caliente. Y prestemos mucha atención. Vean que aquí me he tratado de tener un poco con esto, ir un poco lento. Prestemos mucha atención. No confundamos cuando alguien dice, mejor si usted si se queda frío o caliente, mejor si te va, si usted no va y no se, y si no va a comprometerse, mejor no se meta o no se meta, mejor sea frío. ¿Han escuchado eso? Que alguien dice, no, si usted no se va a involucrar, mejor no haga nada porque el Señor dice, mejor sea frío o sea caliente, pero no sea tibio. ¿Han escuchado esa expresión? Incluso nosotros en algún momento la decíamos. ¿Han escuchado ustedes o la han dicho en algún momento? Bueno, en algún momento yo lo dije. Es recién empezando, ¿verdad? Uno dice porque uno agarra y ni siquiera sabe qué es lo que está diciendo, pero bueno. Pero mis hermanos, quiero que sepan algo. Lo que Jesús quiere cambiar en nosotros, más que todo, es el juego engañoso de estar en términos medios, tratando de agradar al mundo y a la vez a Jesús. Porque dice, ojalá fueses frío o caliente. Recordemos algo nuevamente de las fuentes. Las fuentes termales, que recordemos que están a unos 10 kilómetros más o menos, ¿verdad? Cerca de Hierápolis, ellos enviaban agua de calidad, cuando estaba caliente, enviaban agua de calidad medicinal a la Odisea. Para cuando el agua, otra vez, estoy repitiendo eso, para cuando el agua llegaba a su destino, ya se había enfriado bastante y debido, pongan atención, debido al carbonato de calcio que contenía el agua, producía un efecto asqueroso para las personas que la bebían. Por el contrario, Colosas, que estaba como a unos 18 kilómetros de distancia, Colosas disfrutaba de manantiales de agua que eran refrescantes, fría y pura. Ya ahí ellos sí la podían disfrutar porque ya llegaba apenas. Y Cristo, mis hermanos, no tiene ningún tipo de interés. Grábense en esto. Cristo no tiene ningún tipo de interés en un cristiano tibio, porque no vale nada. Aquí se los voy a poner porque estos son frases que vale la pena recordarlas. Cristo, mis hermanos, no tiene ningún interés en un cristiano tibio porque no vale nada. Entonces, prefiere trabajar, Jesús en este caso, prefiere trabajar con personas que arden de energía para hacer lo que les corresponde o en su defecto, que nunca han oído hablar del mensaje de salvación y que están dispuestos a escuchar. Mis hermanos, yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo trabajaba en una universidad hace unos años, me acuerdo que
ahí estábamos yo junto con otro compañero, aprovechábamos y le predicábamos a ciertos compañeros. Dentro de esos teníamos una compañera que es amiga mía. Y verás qué bonito, yo siempre lo he dicho, pero no hay nada más bonito que poder predicarle a una persona que desde cero, que no es creyente, porque están abiertos a escuchar, que hablarle a un creyente que cree saber, que cree que porque ha escuchado prédicas, pero nunca se ha leído ni siquiera un libro, pero que solo ha escuchado prédicas y que cree que lo sabe todo y que quiere debatir y que quiere hablar, no, es que a mí eso no me parece, es que yo creo esto, es que es sumamente complicado. Pero no hay nada más bonito, de verdad, que predicarle y enseñarle a una persona eh, eh, que, que viene desde cero, nuevita, que toparse con los religiosos, porque los religiosos no quieren aceptar. De hecho, si ustedes lo notan, nosotros como iglesia, como congregación, incluso en el canal y todo esto que nosotros hacemos, nosotros no tenemos una alta, un alto tránsito de gente que viene a escuchar esto, porque la gente no está acostumbrada a escuchar lo que sí dice la palabra, están acostumbrados a escuchar cosas como de prosperidad, cosas como de qué lindo que es, el osito cariñosito de Dios conmigo, porque ellos no están acostumbrados a escuchar esto que estamos aprendiendo. No lo aceptan. Para ellos esto no es palabra de Dios porque no lo aceptan. Para ellos es solamente el triunfador, el yo puedo, el yo lo lograré, el que yo soy el chiñado de Dios. No lo aceptan. Todo tiene que ver centrado en el hombre, en ellos, que Dios es su servidor, Dios es el que les sirve a ellos y ellos son el amo, etcétera. Pero no hay nada más bonito que verdad cuando usted se topa con personas que nunca, nunca, nunca han recibido al Señor y usted les predica porque están abiertos a escuchar, a entender y están abiertos a incluso a rendir su corazón al Señor. Entonces por eso dije que Jesús prefiere trabajar, mis hermanos, con personas que arden de energía para hacer lo que les corresponde hacer. O con personas que nunca han oído hablar del mensaje de salvación y que estas personas están dispuestas a escuchar. El agua tibia, mis hermanos, con carbonato de calcio hace vomitar a las personas. De igual manera, los cristianos nominales, vacíos de obras espirituales, son totalmente desagradables para el Señor. Y está a punto de vomitarlos de su boca. Y observen que Jesús no dice en el original. En el original nosotros encontramos en el texto que dice te vomitaré de mi boca, pero en el original no dice te vomitaré de mi boca, sino más bien estoy a punto de vomitarte de mi boca, dice el original. Y hasta aquí, mis hermanos, nosotros vemos la gracia del Señor Jesús que Él da tiempo a los de la Odisea para que se arrepientan después de haber leído su carta. Esta carta, mis hermanos, tiene como fin cambiar la actitud tibia de los receptores en deseo de trabajar por el Señor, porque la gracia siempre antecede a la condenación, mis hermanos. Amén. Hasta acá vamos bien, me quedan unos minutitos, ya casi terminamos. También, mis hermanos, está a punto en ese aspecto que se está mencionando de la tibieza como una ilustración de inútil en las cosas de Dios, en el reino de Dios, diciéndole a ellos, o sea, no sirven para nada. Y escuchen esto es ilustrativo. El agua caliente, pongan atención, esto es ilustrativo. El agua caliente sana, el agua fría refresca, pero el agua tibia no tiene ninguno de los dos usos, ni sana ni refresca. ¿Ustedes han tomado agua tibia? A mí no me gusta. Es como que tómense un café tibio, ¿no? Es como que si Jesús estuviera diciendo, si ustedes fueran calientes, pongan atención, es como si Jesús le estuviera diciendo a la iglesia de la Odisea, si ustedes fueran calientes o fríos, yo podría hacer algo con ustedes, pero debido a que no son ninguno de los dos, ni fríos ni calientes, yo no haré nada, porque son indiferentes, porque son sin compromiso y porque son religiosos, vacíos, que no quieren de Dios y están conformes con lo que tienen. Amén. El cristiano tibio, mis hermanos, les voy a compartir esto. El cristiano tibio tiene lo suficiente de Jesús como para satisfacer el deseo de su religión,
pero no lo suficiente para tener vida eterna. Ya les repito eso. Aquí se los dejo. Ahí, ¿qué pasó? Copio y pego. Aquí se los comparto. El cristiano tibio tiene lo suficiente de Jesús como para satisfacer el deseo de su religión, pero no lo suficiente para tener vida eterna. Profundo, ¿verdad? Profundo y sencillo al mismo tiempo. La iglesia en la Odisea no se había vuelto indiferente porque los intereses mundanos habían enfriado, por ejemplo, su debido fervor. No, sino que se había vuelto ineficaz porque al creer que estaban bien dotados espiritualmente, sus miembros habían cerrado la puerta dejando por fuera a su verdadero proveedor. O sea, habían excluido a Cristo Jesús y ellos pensaban que podían prescindir de Jesús, prescindir de él, o sea, quitarlo. Con esto se habían vuelto totalmente infructíferos como iglesia. Se habían vuelto infructíferos como iglesia. Sin Cristo, mis hermanos, la iglesia está muerta. Sin Cristo, la iglesia está muerta. Por ejemplo, todos recordamos cuando Jesús estaba crucificado, ¿verdad? Ahí en la cruz. Habían dos hombres al lado de él. ¿Cómo eran estos dos hombres que estaban al lado de Jesús? ¿Eran calientes o fríos? Estaban completamente fríos, ambos. Pero solo uno de ellos quiso quedar como un helado, ¿verdad? Como una paleta de dos pinos. Ahí él quiso quedar, solo uno. Pero el otro, que era frío, ¿qué fue lo que hizo Jesús con él? Vio claramente su necesidad al verlo frío. Entonces el hombre le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue lo que le dijo este hombre. Y Dios pudo hacer algo en la vida de este hombre, aunque fuera al final de su vida. Si hubiera sido tibio este hombre, ¿qué podría haber hecho Jesús en él? Absolutamente nada. Ahora pensemos, por ejemplo, en el apóstol Juan, que está recibiendo el mensaje del Apocalipsis, estas revelaciones, y que estamos aprendiendo justamente de él. Pero el apóstol Juan, ¿cómo era este hombre? ¿Cómo era el apóstol Juan? ¿Frío o caliente? Era caliente, el hombre estaba en llamas hacia Cristo Jesús. Él disfrutaba su relación íntima de amor con Jesús y Jesús pudo hacer una gran obra en la vida de Juan. No sé si lo vamos comprendiendo. Por ejemplo, Judas, ¿cómo era Judas Iscariote, el discípulo del Señor? ¿Era frío o caliente? Era tibio, era tibio. Judas, siguiendo a Jesús lo suficiente para ser considerado discípulo, pero nunca entregó su corazón a Jesús. Así que nunca fue verdadero, nunca tuvo compromiso, siempre fue indiferente. Amén. El calificativo tibio viene del griego kliaros, aquí se los comparto. El calificativo tibio, kliaros, del Strong 5513, sugiere, mis hermanos, que hubo un tiempo en que los creyentes eran calientes, pero ahora se habían enfriado. Eso es lo que sugiere. Recordemos que los tibios manantiales cercanos de Hierápolis eran claramente visibles desde la Odisea. Estos manantiales, mis hermanos, no proporcionaban ni agua potable ni aguas termales con propiedades terapéuticas. Entonces, tibio, por lo tanto, sugiere sin un uso adecuado, sin eficacia. En el versículo 15, el Señor dice, ojalá fueses frío o caliente, es decir, desearía, el Señor le está diciendo, desearía que fueras frío o caliente. El deseo acá del Señor respecto a los creyentes de la Odisea manifiesta su compasión. Pongan atención. El deseo del Señor respecto a los creyentes de la Odisea lo que hace es que manifiesta su compasión y contrariedad por lo que podrían haber sido. La advertencia del Señor básicamente es, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Pero lo que dice el original es, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Esta acción sugiere rechazo con disgusto extremo. Eso es lo que quiere decir. En el fondo, mis hermanos, no hay nada más miserable. En el fondo, no hay nada más miserable que un cristiano tibio. Aquí se los voy a compartir esta frase también.
No hay nada más miserable que un cristiano tibio. ¿Por qué digo esto? Porque un cristiano tibio tiene lo suficiente del mundo como para ser feliz en Jesús, pero poco de Jesús como para poder ser feliz en el mundo. Aquí se los comparto de igual manera. Repito esto, un cristiano tibio tiene lo suficiente del mundo como para ser feliz en Jesús, pero poco de Jesús como para poder ser feliz en el mundo. ¿Cómo puede entonces Jesús decirles, ojalá fueses frío o caliente? ¿Cómo? El deseo de Jesús, mis hermanos, y más profundo es que ellos sean calientes. En el sentido, mis hermanos, de un amor que arda por Jesús, donde Cristo sea el centro de sus vidas, el gobernante de sus vidas, que el Señor sea el Señor de sus vidas y que ellos se mantengan calientes. Y Jesús, mis hermanos, pongan atención, Jesús prefería que fueran fríos en lugar de tibios, porque si ellos hubieran sido fríos, Jesús podía convertirlos y ayudarlos a dejar su maldad para poder entrar para poder entrar a su reino. Y Jesús mostraría la necesidad de sus vidas. La tibieza, mis hermanos, habla de tener lo suficiente por la religión. Y la religión es así, es creer tener lo suficiente. Y escuchen este comentario, leo textualmente este comentarista lo que dice. Dice, oh mis hermanos y hermanas, ¿han pensado en verdad qué insulto es para Dios cuando venimos delante de Él con oraciones tibias? Allí está el propiciatorio de misericordia. El camino hacia este está rociado por la preciosa sangre de Jesús y aún nosotros llegamos a Él con corazones que son fríos. Y nos acercamos dejando nuestro corazón detrás de nosotros. Nos arrodillamos en la actitud de oración, pero aún así no oramos. Pronunciamos ciertas palabras, expresamos pensamientos, las cuales no son nuestros verdaderos deseos. Fingimos el querer lo que no sentimos. ¿No degradamos así el propiciatorio? Lo hacemos como si fuera un lugar de descanso común en lugar de un asombroso campo de pelea. Una vez rociada con sangre y muy a menudo el ser rociado con el sudor de nuestras fervientes súplicas que no lo hacemos. Vean mis hermanos, la vida tibia lleva a las personas básicamente a alejarse de Dios. Así de simple. Otro comentario de este mismo hombre dice, Ahora, tú que profesas y eres tibio, ¿qué es lo que ven los mundanos en ti? Ellos ven a un hombre que dice que va al cielo, pero el cual está viajando a la velocidad del caracol. Él profesa que cree que hay un infierno y aún así tiene ojos que no lloran y nunca busca el arrebatar almas que van hacia el hoyo. Ellos ven delante de ellos a uno que debe de tratar con las realidades eternas y aún así está medio despierto. Uno que profesa que ha pasado a través de una transformación tan misteriosa y maravillosa que debe de haber, si es cierto, un gran cambio en la vida externa como resultado de ello. Pero aún así lo ven como si fuera ellos mismos. O sea, algo no está bien en este hombre o en esta mujer. Él puede ser moralmente consciente en su comportamiento en general, pero ellos no ven ninguna energía en su carácter religioso ni en su fe, dice este comentarista. Así que mis hermanos, el nombre de la Odisea significa gobierno del pueblo. Entonces, no seamos tibios. Esta iglesia, mis hermanos, representa muy bien a la iglesia dirigida por la mayoría en lugar de Dios. Es decir, toda la iglesia es la que dirigía a la misma iglesia en lugar del Dios de Dios mismo. Y como dije, su nombre es gobierno del pueblo, lo que significa. Entonces, su nombre la designa como la iglesia del gobierno mafioso, la iglesia democrática, donde todo se mece y es debido por la opinión pública. Podemos decir, mis hermanos, que la tibieza es la tendencia natural de nuestra naturaleza caída. El frío, por ejemplo, nos hace hablar o temblar y el gran calor nos causa dolor. Pero un calor tibio es como en sí, es cómodo en sí, perdón, es cómodo en sí, ya que la temperatura parece que le conviene a la naturaleza humana. Así que el mundo estará feliz, incluido el diablo,
con una iglesia tibia, porque una iglesia tibia siempre estará complacida consigo misma. Ellos pueden, por ejemplo, hablemos así, este ejemplo, esta iglesia, ellos pueden tener escuela bíblica berea, pueden tener clases bíblicas, pueden tener cuartos de predicación, pueden tener actividades, pueden hacer fiestas, campamentos, pueden ir a montañas, vestirse con ciertas camisas, logos y ponerse fotos de que andaban volándole la cabeza al diablo en montañas, en encuentros y agencias, títulos, todo lo que ustedes imaginan. ¿Cuántos títulos? No sé. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos títulos llevan ustedes? ¿Cuántos títulos tienen? Pero también pueden estar sin ellos. Podemos tener títulos, decir títulos universitarios, títulos de institutos, técnicos o lo que usted quiera. Pero también podemos estar sin ellos, porque eso no demuestra energía y nada bueno sale de eso al final de cuentas. Yo espero, mis hermanos, de verdad que al terminar, que esto aplica para todos nosotros, que al terminar todos nuestros estudios bíblicos en esto del Apocalipsis y todos nuestros avances y todo lo que hagamos incluso después de esto pueda, más bien que todo esto se pueda reflejar en la vida diaria de ustedes y de mí. Amén. Es decir, lo que hacemos allá afuera, básicamente. Por ejemplo, se dice de esta iglesia de la Odisea que ellos tenían diáconos, tenían ancianos, quienes eran columnas excelentes de la iglesia. Si la casualidad principal de los pilares fuera básicamente estar quietos y sin exhibir movimiento o emoción, es decir, en esta iglesia no pasaba nada, seguían en lo mismo, tenían todo, diáconos, tenían todo, pero muertos, básicamente. El pastor, mis hermanos, de esta iglesia no sería muy largo, también les tira, la verdad, le tira la pedrada a los pastores. Para predicar el evangelio permanentemente y ciertamente, este pastor no tiene el fuego, o sea, que arde en la predicación. Hablando del pastor, ¿verdad? De la Odisea. Porque vean, el pastor puede ser una luz que brilla en elocuencia, o sea, que sepa de todo y hable mucho, pero ciertamente él no es una luz que brilla de gracia poniendo los corazones de los hombres a arder. Y esta es la iglesia de la Odisea. Y Jesús le dijo, te vomitaré de mi boca, o estoy a punto de vomitarte. Y aquí hacemos una pregunta. ¿Cómo están hoy las iglesias en la boca de Jesús? Cada una de las 7 iglesias, Jesús les dijo algo. A algunas las alabó, por ejemplo, como lo mencioné, la última que acabamos de ver, la de Filadelfia. Es una iglesia que no la reprendió, es una iglesia que solamente es una iglesia que la exhortó a mantenerse y retener lo bueno. Y habló muy bien de Filadelfia, habló muy bien de ella. Pregunto, ¿estaremos en la boca de Jesús porque esparcimos su palabra? ¿Somos una iglesia que predicamos el evangelio de verdad? ¿Estamos en la boca de Jesús y que venga y diga, los de Comunidad Cristiana Gosén oran constantemente por las almas de los perdidos? Y termino. Pero qué cosa tan horrible y terrible, mis hermanos, que de la boca de Jesús lo único que puede hacer es que nosotros seamos expulsados. ¿Qué queremos que la boca de Jesús haga por nosotros? ¿Qué queremos? Bueno, ahí lo dejo para que lo meditemos, ¿verdad? Apocalipsis, para terminar, Apocalipsis 3, versículo 17, y aquí vamos a terminar con este versículo, y vean lo que tiene en contra de la iglesia de la Odisea. 17 dice, porque tú dices, yo soy rico. O sea, de entrada ya vemos su religiosidad. Dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Wow, es autosuficiente, ¿verdad? Esta iglesia. Y Jesús le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El origen de este dicho pareciera ser el texto hebreo de Oseas, capítulo 12, versículo 8, el cual menciona semejanzas claras que dice, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Y termino. Qué palabras, mis hermanos, más fuertes de parte del Señor. Pero mis hermanos, creo que hemos visto cada una de las 7 iglesias y eso nos debe llevar a meditar.
mucho como iglesia en qué parámetro nos encontramos. En la de Éfeso, en la de Sardis, en la de Tiatira, en la de Filadelfia, en Pérgamo, en Esmirna o en la Odisea. Entonces debemos meditar dónde nos encontramos y que esto sea una buena meditación para nuestra vida. Amén. Aquí nos vamos a quedar. La siguiente semana continuamos con la segunda parte de la iglesia de la Odisea. Sin más que agregar, ¿quedó todo claro? ¿Sí o no? Si no, tienen que volver a ver el video para volver a ver y entenderlo, pero espero que sí. Vamos a orar y terminamos. Bueno, Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias porque esto muestra, Señor, que nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos individualmente para saber cómo estamos delante de ti. ¿Estamos calientes o fríos? O si estamos tibios, Señor, ayúdanos, de verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Trata con nosotros, de verdad. Trata con nuestro carácter, nuestro temperamento. Señor, ayúdanos, Señor, porque cuesta. Somos difíciles. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, a todos y a cada uno de ellos. Yo te pido que tú los fortalezcas, que les ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Y que salgamos, Señor, si estamos en alguna zona de confort, de tranquilidad, que salgamos de ahí, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Ayúdanos, Señor, porque solo en ti podemos buscar esa ayuda. Te doy gracias en esta noche. Y guarda a mis hermanos, prospéralos, bendícelos y llévalos con bien en todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, buenas noches a todos. De verdad, don Rafa, no sé si está Joseph, a Alexa, a Mónica, a Josué, a Yeudi, don Rafa, a todos y cada uno. El Señor me los continúe bendiciendo. Los amamos un montón. Nos vemos el domingo, Dios primero, ¿verdad? Por acá, por Somos Comunidad Cristiana José, en la prédica con Josué. Y la siguiente semana, Dios primero, el jueves, continuamos con el mensaje a la iglesia de la Odisea. El Señor me los guarde a todos. Chaito.